La mitología es más que una colección de cuentos. Representa un esfuerzo humano para entender el universo. Busca explicar la vida a través de narrativas simbólicas. También intenta dar sentido al concepto de la muerte. Utiliza relatos para explorar estas profundas cuestiones existenciales. Estos relatos son simbólicos, ofreciendo interpretaciones en lugar de hechos literales. Los mitos son narraciones simbólicas que intentan explicar aspectos fundamentales de la existencia. Estos relatos a menudo exploran el origen del mundo y el destino de la humanidad. También buscan comprender la presencia de lo sagrado en la vida cotidiana. Los mitos funcionan como guías de significado para las comunidades que los comparten. Los mitos buscan responder preguntas esenciales sobre el origen del mundo. También intentan explicar el fin del mundo y la existencia. Proporcionan explicaciones a fenómenos que, de otro modo, serían inexplicables. Así, los mitos ofrecen un marco de comprensión del universo y la vida. Los mitos actúan como vehículos de transmisión cultural. Transmiten valores fundamentales compartidos por una sociedad. También comunican normas de comportamiento aceptables. Los mitos ofrecen ejemplos de conducta, tanto positivos como negativos. Esto refuerza la cohesión social al promover un entendimiento común. Los mitos contribuyen a mantener el orden moral dentro de la comunidad. Los mitos proporcionan la base para las prácticas de culto. Estos mitos imbuyen de significado a los ritos religiosos. Los ritos sirven como un conducto para conectar a la comunidad. Esta conexión se establece con lo que se considera sagrado. Por lo tanto, los mitos apoyan y dan forma a las prácticas religiosas. Carl Jung propuso que los mitos son manifestaciones del inconsciente colectivo. Estos mitos actúan como proyecciones de arquetipos universales. Los arquetipos son patrones innatos y compartidos por toda la humanidad. Los mitos reflejan estos arquetipos, ofreciendo una visión de la psique humana. El inconsciente colectivo contiene experiencias y símbolos comunes a todos. Por lo tanto, los mitos son ventanas al entendimiento de la mente humana universal. El mito y la ciencia son dos formas distintas de entender el mundo. El mito no busca competir con la ciencia o la historia. En cambio, el mito ofrece verdades simbólicas. Estas verdades se expresan a través de un lenguaje diferente al de la ciencia. La ciencia se basa en la búsqueda de pruebas empíricas. El mito, por su parte, utiliza símbolos y narrativas para transmitir significados profundos. En la antigüedad, las fronteras entre mito, religión e historia eran difusas. No existía una clara diferenciación entre estos conceptos como la entendemos hoy. Figuras históricas a menudo se entrelazaban con elementos míticos y religiosos. Alejandro Magno es un ejemplo de un conquistador real elevado a la categoría de héroe mítico. Esta percepción, combinada, influía en la forma en que se entendía y recordaba el pasado. Relatos similares, como el del diluvio, aparecen en diversas culturas globalmente. Figuras arquetípicas, como el héroe cultural, se encuentran en culturas distantes. La figura de la diosa madre también se repite en diferentes contextos culturales. Esta recurrencia sugiere preguntas fundamentales compartidas por la humanidad. Las respuestas a estas preguntas se manifiestan a través de símbolos universales. Estos arquetipos culturales trascienden las barreras geográficas y temporales. El mito del diluvio universal es una narrativa recurrente en diversas culturas alrededor del mundo. Este mito se encuentra presente en la antigua Mesopotamia, con relatos detallados sobre una gran inundación.
También es un elemento clave en la Biblia, donde se narra la historia del Arca de Noé. Además, existen versiones del mito en leyendas de culturas americanas, mostrando su dispersión geográfica. Incluso en la India, se pueden encontrar relatos similares sobre una inundación catastrófica. La similitud entre estas narrativas sugiere una posible conexión cultural o un arquetipo universal. El arquetipo del héroe cultural se manifiesta en figuras que aportan beneficios cruciales a la humanidad. Prometeo, en la mitología griega, es un ejemplo clásico al robar el fuego de los dioses. Este acto desafiante proporcionó a los humanos el conocimiento y el poder del fuego. Quetzalcóatl, en la mitología mesoamericana, enseñó a los humanos el cultivo del maíz. Esta enseñanza aseguró una fuente de alimento estable, impulsando el desarrollo de las civilizaciones. Ambos héroes, a través de sus acciones, ejemplifican el sacrificio y la entrega en pro del bienestar humano. El arquetipo de la diosa madre se manifiesta en diversas culturas a través de diferentes representaciones. En Grecia, esta figura arquetípica se personifica como Gaia, la personificación de la tierra. En Egipto, la diosa madre se representa como Isis, símbolo de la maternidad y la magia. En India, Shakti encarna el poder femenino divino y la energía creativa del universo. Los mitos persisten como una influencia fundamental en la literatura a lo largo del tiempo. Desde obras clásicas como la Odisea hasta la literatura moderna como El Señor de los Anillos, los mitos siguen presentes, influyen significativamente en las narrativas, proporcionando estructuras y arquetipos. También impactan en los temas explorados, ofreciendo profundidad y resonancia cultural. Superhéroes como Thor y Wonder Woman reflejan figuras de dioses y héroes antiguos. Estos personajes demuestran la continua influencia de los mitos en la cultura popular. El cine y la cultura pop actúan como vehículos para la persistencia de estos arquetipos. Los superhéroes modernos son ecos de narrativas clásicas adaptadas a la sensibilidad contemporánea. Los mitos clásicos han permeado el lenguaje cotidiano de manera sutil. Muchas expresiones comunes tienen su origen en narrativas mitológicas antiguas. La frase talón de Aquiles ilustra esta integración, refiriéndose a una vulnerabilidad. Del mismo modo, viaje épico evoca las grandes aventuras de los héroes mitológicos. Estas expresiones se utilizan sin una conciencia plena de su procedencia mítica. El lenguaje actúa como un vehículo para la transmisión y persistencia de elementos culturales míticos. La mitología no es una entidad estática del pasado. Más bien, es un proceso dinámico y continuo. Este proceso se asemeja a un río en constante flujo. La mitología se transforma y se adapta a lo largo del tiempo. A pesar de estos cambios, la mitología mantiene su relevancia cultural. La existencia de preguntas sin respuesta es una constante en la experiencia humana. Esta incertidumbre inherente genera una necesidad de encontrar significado y explicación. Los mitos surgen como intentos de satisfacer esta necesidad humana fundamental. Proporcionan narrativas que buscan dar sentido a lo desconocido e inexplicable. Los mitos ofrecen marcos conceptuales para comprender el mundo y nuestro lugar en él. Por lo tanto, los mitos son una manifestación de la búsqueda humana de respuestas y significado. El talón de Aquiles es una metáfora que simboliza una debilidad crucial a pesar de la fortaleza general. Esta expresión se origina en el mito griego de Aquiles, un héroe invulnerable, excepto por su talón. En el mito, Aquiles fue sumergido en el río Estigia por su madre para hacerlo inmortal. Sin embargo, el talón por el cual fue sujetado quedó sin mojar, convirtiéndose en su único punto vulnerable. El viaje épico es un arquetipo narrativo fundamental en la mitología y la literatura. Representa una travesía heroica llena de desafíos y transformaciones. Este viaje implica un desplazamiento físico y un crecimiento personal del protagonista. Los héroes enfrentan obstáculos sobrenaturales, pruebas de valentía y dilemas morales. El objetivo del viaje
puede ser la búsqueda de un tesoro, la salvación de un pueblo o el descubrimiento de la verdad. El viaje épico simboliza la lucha contra la adversidad y la búsqueda del sentido de la vida. La Odisea de Homero es una obra fundamental en la literatura occidental. Está profundamente influenciada por los mitos y leyendas de la antigua Grecia. Los personajes y eventos de la Odisea a menudo tienen raíces en la mitología griega. Esta obra épica ha servido de inspiración para numerosas obras literarias posteriores. La Odisea ejemplifica la importancia de los mitos griegos en la formación de la literatura occidental. El Señor de los Anillos es un ejemplo de cómo los temas míticos se reinventan en la literatura moderna. La obra utiliza arquetipos clásicos para construir su narrativa y personajes. Estos arquetipos resuenan con el público al conectar con narrativas universales. La reinterpretación de mitos ofrece una nueva perspectiva sobre temas atemporales. Thor es un personaje basado en la mitología nórdica. En el cine, Thor es representado como el dios del trueno. Las películas de Thor adaptan elementos de la mitología a un contexto moderno. Esta adaptación permite que el público contemporáneo conecte con antiguas leyendas. La representación visual de Thor es un ejemplo de cómo la mitología se reinventa en el cine. El personaje de Thor en el cine contribuye a la popularización de la mitología nórdica. Wonder Woman es una superheroína icónica inspirada en las amazonas de la mitología griega. Su personaje combina fuerza sobrehumana con valores de justicia y compasión. Dentro del universo cinematográfico, Wonder Woman lucha contra diversas amenazas. Su origen se remonta a la isla de Temisira, un paraíso oculto de guerreras amazonas. La representación visual de Wonder Woman destaca su armadura y el lazo de la verdad. Los superhéroes modernos y los héroes míticos antiguos comparten arquetipos heroicos fundamentales. Ambos encarnan ideales de valentía, sacrificio y lucha contra la adversidad. Los superhéroes a menudo reflejan los valores y preocupaciones contemporáneas de la sociedad. Esta continuidad demuestra la persistencia de la necesidad humana de figuras inspiradoras. La mitología actúa como un espejo que refleja tanto el pasado como el presente. Ofrece una visión de las culturas y valores de las sociedades antiguas. También proporciona perspectivas sobre los desafíos y aspiraciones humanas contemporáneas. La mitología es una fuente inagotable de significado y comprensión. Sus historias y símbolos ofrecen interpretaciones profundas sobre la condición humana. Permite explorar temas universales como el amor, la pérdida, el poder y la moralidad.